de la Patria se abre la sesión. Saludar a nuestros invitados, ministros, Ministerio Público, asesores, asesoras, senadores y senadoras. ¿La cuenta, hay algo en cuenta o pasamos directamente al...? Señor presidente, señoras y señores senadores, no hay cuenta en la sesión del día de hoy. Perfecto, entonces continuamos con la tabla. Sí, presidente, senadoras y senadores. La sesión del día de hoy está convocada para continuar con el estudio en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público. La comisión ha venido celebrando varias sesiones analizando las indicaciones que se han formulado a esta iniciativa. Estábamos examinando en la página 11 del texto comparado de la comisión las enmiendas que se estaban proponiendo a las atribuciones del fiscal nacional y en particular la indicación número 5 del honorable senador señor Araya, que proponía varias enmiendas a este artículo. A propósito de esa discusión y las atribuciones para impartir tanto instrucciones de carácter general como de carácter particular, la comisión ha venido estudiando diversas propuestas y en la última sesión, luego de que sus señorías conversaran sobre este tema, se pidió al Ministerio de Justicia que elaborara una propuesta a partir de las cuestiones que se habían planteado en esa sesión y ustedes tienen a su disposición un nuevo texto comparado que hemos recibido el día de hoy, en que de 3 columnas, en la primera aparece el texto vigente, en segundo las indicaciones del senador señor Araya y una propuesta que ha elaborado el Ministerio de Justicia y que sus señorías tienen a su disposición. En la última columna, sí. Claro. En la última columna aparecen las enmiendas que se están proponiendo a diversas letras, tanto del artículo 17 como el artículo 22 y también al artículo 35. Hemos subrayado con amarillo aquellas partes del texto que ustedes tienen a su disposición y que son enmiendas a las normas vigentes y también a las propuestas que en su oportunidad había formulado el honorable senador señor Araya a propósito del estudio de la indicación número 5. Hago presente a sus señorías que sin perjuicio de estas propuestas también hay otras indicaciones que vienen más adelante que también inciden en atribuciones del señor fiscal nacional. Una cuestión de orden reglamentario y sin perjuicio de lo que ustedes resuelvan. Obviamente toda esta discusión se hace en el marco de la indicación número 5, que se puede aprobar con enmiendas, con modificaciones, y así lo entiende la Secretaría y lo hace presente a sus señorías. Eso en cuanto puede informar. Muchas gracias, secretario, y vamos a tener en consideración la última propuesta. En definitiva, aquí estamos aprobando o rechazando la indicación con las enmiendas que se han adicionado. ¿Se ofrece la palabra? ¿Sí? Presidente, yo creo que la indicación, bueno, recoge lo que es el debate y el sentido de lo que se discutió en la sesión pasada. Solo tengo una consulta para la mera historia de la ley en el inciso primero, segundo, tercero, cuarto, en el tercero. Dice en la parte final, el fiscal nacional podrá impartir al fiscal regional correspondiente medidas específicas sobre la diligencia investigativa. Quiero entender, y así lo veo, que esto es una suerte de eufemismo para no decir instrucciones particulares. Entonces, me gustaría que el Ejecutivo pudiera precisar si hay alguna diferencia entre medida específica o instrucción particular, que es la nomenclatura habitual que usa la Ley Orgánica del Ministerio Público. Eso, con esa salvedad nomás. Sí, presidente, en el mismo sentido, a mí me parece que quedaría mucho más claro el concepto de instrucciones generales que medidas específicas. Quisiera saber cuál es la razón por qué esto se pone de esta manera y no como hemos estado hablando acá, que estábamos hablando en qué caso, aparte del artículo 18, podía el fiscal nacional dar instrucciones particulares. Eso, presidente.
Perfecto, creo que hay unanimidad en la consulta. Claudia. Ya. Ministro. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Previo a responder a ambas consultas, solo recordar el contexto de la discusión de la sesión anterior. Y esto tenía que ver fundamentalmente con las atribuciones del fiscal nacional y con dos categorías jurídicas distintas que la legislación en la actualidad contempla. Una, la figura de las instrucciones generales, que están entregadas como competencia general al fiscal nacional, y la segunda, que es la figura de las instrucciones particulares, regla de prohibición general que tiene el fiscal nacional y que por excepción este Congreso ha establecido en la reforma constitucional en el caso de la Fiscalía Supraterritorial. Doy ese contexto porque en ese contexto se dio la discusión. A propósito de eso, y sin interpretar al fiscal nacional, en la discusión anterior, el propio fiscal nacional señaló en esta comisión que el propósito de la regla era garantizar dos cosas. Por un lado, la unidad de acción por parte del Ministerio Público y, en segundo lugar, intervenir respecto de algunas medidas en concretos. De hecho, la discusión estuvo dada si eran instrucciones particulares u órdenes. Pero la explicación del Ministerio Público de que no había pretensión ni era razonable extender las competencias de instrucciones particulares como una competencia general del fiscal nacional, por lo que implicaría eso desde el punto de vista de la intervención en las investigaciones, pero sobre todo de la asignación de responsabilidad al fiscal nacional. El Ejecutivo fue partidario de hacer una distinción jurídica clara entre instrucciones generales e instrucciones particulares. Y para estos casos específicos, que son aquellas órdenes que puede emitir el fiscal nacional cuando hay incumplimiento de instrucciones generales, ¿no? Esa intervención específica no entrará en una confusión con las otras categorías, tanto instrucción general y en específico de instrucciones particulares. En esa sesión se utilizó la expresión órdenes, que tampoco fue de la satisfacción de todos. Doy este contexto porque la explicación jurídica era tratar de diferenciar claramente entre instrucciones generales y instrucciones particulares, y estas en concreto que no se confundieran con esas facultades que le han sido encomendadas al fiscal nacional en el contexto de la Fiscalía Supraterritorial. El mandato entonces de la comisión fue encargar al Ministerio Público y al Ministerio de Justicia que consensuaran una indicación. La indicación propuesta que ustedes ven en el artículo 17, letra A, es producto del diálogo que nosotros sostuvimos con el Ministerio Público con ese fin. Esto explica en consecuencia que la intervención específica de la cual se está hablando sea la expresión jurídica medida, dado que es una intervención concreta respecto de un caso específico vinculado al incumplimiento de las instrucciones generales, ya no solo como una medida, o sea, como un mecanismo de reacción, que era lo que estaba establecido en la sesión anterior, sino que también directamente de intervención con carácter de excepcional. Por eso, desde el punto de vista jurídico, el término que hemos encontrado que refleja del modo específica esa situación, sin que entre en la confusión de instrucción general e instrucción particular, que para nosotros, con el propósito de evitar conflictos jurídicos futuros, creemos necesario diferenciar, se ha utilizado la expresión, se adopten las medidas necesarias y, en consecuencia, sea esa la nomenclatura jurídica utilizada en la letra A. Ese es el contexto de la explicación del debate previo que creo que contextualiza la propuesta. Ministro, antes de abrir nuevamente la palabra, ¿no será necesario tal vez, entendiendo la argumentación que usted señala, que esta medida específica deben ser debidamente fundadas? Nosotros hacíamos una referencia que tiene que justificarse en tal o cual situación, no habiéndose cumplido la instrucción general. Yo recuerdo que la discusión la hacíamos en la perspectiva de que contara con más que el visto bueno, que es una instrucción colegiada por parte no solo del fiscal nacional, en tanto autoridad del ministerio, sino obedeciendo a una decisión de alguna de sus unidades. Trato de construir la palabra debidamente fundada, pero recoger ese concepto que
rondó en la discusión de la última sesión. Senadora Ebensberger. Gracias, presidente. En el inciso final de la letra A, propuesta en la nueva versión del Ejecutivo, señala que en los casos que se ordenen medidas relativas a actuaciones procesales impostergables, el fiscal regional deberá darles cumplimiento, pudiendo representarle al fiscal nacional conforme al procedimiento del artículo 44. Yo quisiera saber cuál es el artículo, o sea, cuál es el procedimiento que establece el artículo 44, si es extremadamente larga, porque al final va a ser inoperante si una medida es impostergable y si la quiere representar el fiscal regional va a pasar bastante tiempo. Desconozco el procedimiento del 44. Eso en definitiva. ¿Alguna otra consulta? Ahí me la van a leer. Ahí van a gracias. leer el 44. Sí. Señor presidente, por su intermedio, y esto en opinión del Ejecutivo, dada que las causales en virtud de las cuales se pueden intervenir estas medidas específicas responden al principio de unidad de acción y que éste se puede haber comprometido, y en segundo lugar, a aquella hipótesis donde el fiscal nacional considere que son necesarias diligencias específicas, en ambos casos el Ejecutivo entiende que esas órdenes deben ser motivadas para justificar la excepción, esencialmente. Se subentiende. Eso es lo que efectivamente. Leemos el 44 y luego la... Señor secretario, sí, leemos el 44 y luego me ha pedido la palabra la senadora... ¿Cuál? Hagamos lectura del... Ya. El artículo 44 dice lo siguiente. Dentro de cada fiscalía local, los fiscales adjuntos ejercerán directamente las funciones del Ministerio Público en los casos que se les asigne. Con dicho fin, dirigirán la investigación de los hechos constitutivos de delitos y, cuando proceda, ejercerán las demás atribuciones que la ley les entregue, de conformidad a esta última y a las instrucciones generales que, dentro del ámbito de sus facultades, respectivamente, impartan el fiscal nacional y el fiscal regional. Los fiscales adjuntos estarán igualmente obligados a obedecer las instrucciones particulares que el fiscal regional les dirija con respecto a un caso que les hubiere sido asignado, a menos que estimen que tales instrucciones son manifiestamente arbitrarias o que atentan contra la ley o la ética profesional. De concurrir alguna de estas circunstancias, podrán representar las instrucciones. La objeción deberá ser presentada por escrito al fiscal regional dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la instrucción particular de que se trate. El fiscal regional la resolverá también por escrito. Si acoge la objeción, el fiscal adjunto continuará desempeñando sus tareas según corresponda, de conformidad a las normas generales. En caso contrario, el fiscal adjunto deberá cumplir la instrucción. Cuando el fiscal regional rechace una objeción formulada por un fiscal adjunto y le ordene dar cumplimiento a la instrucción original, se entenderá que asume plena responsabilidad por la misma. Tratándose de instrucciones relativas a las actuaciones procesales impostergables, el fiscal adjunto deberá darles cumplimiento sin perjuicio de la objeción que pudiere formular de acuerdo a lo previsto en los incisos precedentes. Artículo 44 de la ley. Darle la palabra al ministro, a mí me gustaría preguntarle al fiscal nacional cómo opera el 44 en la experiencia, en lo práctico, porque sobre esa base estamos haciendo modificaciones, estamos mejorando, pero en el historial del 44 se nos ayuda, fiscal nacional. Buenos días, señor presidente. Saludo en primer lugar a todos a las honorables senadoras y honorables senadores presentes en la sala en esta sesión. Opera pocaso, presidente, opera pocaso, porque obviamente, perdone que la expresión coloquial, pero porque no cabe duda que implica entrar en conflicto directo con la jefatura, ¿eh? Pero es indispensable contar con una regla de esta naturaleza porque es la que permite representar una instrucción que efectivamente no se ajusta a la ley. Señor presidente, si me permitiera hacer algunas observaciones respecto de la norma del artículo 17 que se estaba discutiendo en particular.
¿Sí? Efectivamente, el equipo del Ministerio Público estuvo trabajando con el Ministerio de Justicia para los efectos de arribar al texto que se ha propuesto y entendemos que este texto tiene el siguiente sentido. Comparto su contenido en la medida que ha de entenderse que la expresión medida tiene un sinónimo de instrucción particular, no lo entiendo de otra manera, y entiendo que por razones de redacción pueden emplearse las palabras de esa forma, ¿no? De otra forma implicaría entender que hay tres formas de impartir una orden, una instrucción general, una instrucción particular y algo que son medidas, que no son instrucciones particulares. La verdad no conozco cuál sería la diferencia entre una medida y una instrucción particular, salvo que las medidas fueran una subclase de las instrucciones particulares, es decir, existirían instrucciones particulares que son medidas y otras que instrucciones particulares que no son medidas, es decir, una clase especial de instrucciones particulares, cosa que tampoco entiendo cuál es la diferencia, ¿eh? La ley no define y tampoco entiendo cuál sería el límite entre ambas instituciones. Entonces, me parece que para los efectos de interpretar de manera simple la ley, debe entenderse que está ocupada de una manera sinónima. Por lo menos así lo he entendido yo. Y en segundo término, hacer nuevamente una precisión respecto a la forma de la unidad de acción. Tal como lo he planteado en sesiones anteriores, nosotros recibimos reclamaciones con bastante frecuencia respecto a la intervención de fiscales que pareciera que no son, en opinión de los creyentes, muy criteriosos o lo que fuera. También con bastante frecuencia lo que les respondemos es que si bien no podemos dar instrucciones particulares, podemos revisar si esas actuaciones se ajustan o no se ajustan en las instrucciones generales con las recomendaciones de la Fiscalía. Cuando la actuación de un fiscal adjunto o de un fiscal regional no se adecua a las instrucciones generales, se lo representamos al fiscal. Por supuesto, esa es nuestra atribución hoy día. Esa es la forma que tenemos de resguardar la unidad de acción, ¿no? Para los efectos de que adecue esas decisiones a las instrucciones generales. Lo que ocurre es que a veces las instrucciones generales son demasiado generales, ¿no? Es comprensible, o no se han puesto en todos los casos. Entonces, la segunda hipótesis son aquellas situaciones en las cuales, tal como les indicaba la vez anterior, hay un conjunto de casos, todos los cuales revisten características muy similares, en los cuales no ha sido posible prever, ¿no es cierto?, una regulación tan general, tan específica que permita tener una solución más o menos justa o equivalente o que asegure la unidad de acción en todos ellos y en los cuales es necesario asegurar que el Ministerio Público actúe de la misma forma en todos lados, ¿eh? Y por supuesto para esos casos resultaría muy útil una regla de esta naturaleza porque eso efectivamente nos permitiría asegurar la unidad de acción y no quedar amarrados o apresados a la creatividad de quienes dictaron las instrucciones generales y que además, como ustedes probablemente lo saben, no solo es necesario que el fiscal nacional las dicte cuando quiera, sino que además tiene todo un procedimiento en que tiene que citar al Consejo General, porque tiene que oír al Consejo General antes de que esas instrucciones entren en vigor. Y en consecuencia puede efectivamente esta regla, en la forma como he planteado que entiendo que debería ser entendida, debería ser interpretada, sí resuelve un problema, que es este problema de la incapacidad natural, humana, ¿no?, de ponerse en todos los casos con las instrucciones generales previamente y cuando sea necesario asegurar la unidad de acción en un conjunto, una multiplicidad de casos comunes muy parecidos unos con otros. Gracias. Claudia y Luz. Gracias, presidente. Saludar al ministro y al fiscal nacional, a sus equipos y, por cierto, a los senadores y senadoras. Yo quería, y todos los demás que nos acompañan, por cierto, yo quería dar una opinión en relación a la nueva redacción. Yo entiendo lo que se ha venido discutiendo en materia de poder, insisto, para mí el problema, digamos, quedó muy claro cuando se señaló en la sesión que el fiscal nacional planteó que aquí hay una falta de instrucciones generales para todas las hipótesis o todos los casos y por lo tanto que hay que avanzar en una mayor cantidad de instrucciones generales. O sea, eso es lo primero. Podría ser también para resolver el problema, digamos, porque si no apelamos solo a... Y lo segundo, efectivamente, poder garantizar la unidad de acción sin... Y esa es mi opinión, aquí no estoy apelando a la opinión de nadie más, sino que es la opinión que me deja el debate, sin afectar la autonomía de los fiscales regionales y los fiscales adjuntos, que está consagrada, digamos, en la propia ley que crea el Ministerio Público. Lo digo porque me parece que la redacción que se nos propone hoy día,
que si bien hace un avance bastante sustantivo, digamos, en comparación a la indicación original de la cual hemos estado discutiendo, que es a partir de la propuesta del senador Araya, sí me genera el ruido, y perdón la forma de explicarlo, porque independiente si dice medidas específicas o si dice instrucciones particulares, lo complejo es que lo señala específicamente en relación a las diligencias investigativas y las actuaciones procesales que considere pertinente. Por lo tanto, es la intervención propiamente tal, de forma particular, en una causa particular o específica. Y por lo tanto, eso me hace ruido y a mí, al menos, de la nueva redacción, iba como bien hasta el tercer inciso de la letra A. Sin embargo, en las investigaciones en que pueda existir una afectación a la unidad de acción, así consideradas por las unidades especializadas o la unidad de supervisión, por lo tanto, ahí hay un criterio colectivo, una responsabilidad en conjunto, no solo del fiscal nacional, sino que las unidades, el fiscal nacional podrá ordenar al fiscal regional correspondiente que aporte las medidas que sean necesarias a fin de garantizar, las medidas necesarias que sean necesarias a fin de garantizar el adecuado cumplimiento de la instrucción general. Hasta ahí está haciendo todo lo que debe hacer para que se logre la instrucción general. Sin embargo, en lo que sigue, asimismo, cuando tal afectación comprometa gravemente la unidad de acción, el fiscal nacional podrá impartir al fiscal regional correspondiente medidas específicas sobre las diligencias investigativas y las actuaciones procesales que considere pertinente. Para mí eso ya es una instrucción particular. Yo no estoy de acuerdo con aquello. Creo que además no se refrenda tampoco al generar esta cantidad de mayor responsabilidad, que no solo es la posibilidad de dar la instrucción, sino que el fiscal nacional, no solo quien hoy día ostenta el cargo, sino que quienes vendrán, tendrán una mayor responsabilidad al generar esto. Yo no lo veo refrendado después en lo que se plantea en el inciso siguiente, en el artículo 44, porque el artículo 44 es solo la posibilidad de la representación de los fiscales adjuntos a un fiscal regional. Y el fiscal regional, a su vez, es el que asume la responsabilidad cuando lo obliga al otro a seguir su instrucción. Entonces, no veo la modificación en esa envergadura. Entonces, en concreto, presidente, mi preocupación es que sigo viendo que tenemos una ampliación de actuaciones que no tiene borde, o el borde todavía para mí es un poco difuso, mejor dicho, más que sin borde, y no veo la representación de la responsabilidad mayor, que insisto, yo lo dije hace un par de sesiones atrás, implicará inclusive la afectación en la cantidad de solicitudes, por no decir presiones en algunos casos, pero solicitudes al fiscal nacional que ostente el cargo hoy o mañana para que instruya estas nuevas medidas específicas o instrucciones particulares. Eso, gracias. Gracias, senadora. Antes, fiscal, la senadora Bensberger y luego ofrezco la palabra al fiscal nacional. Gracias, presidente. Yo sigo con el tema de las medidas específicas o instrucciones particulares. No es cierto que están en la propuesta y que se ha dicho acá que son sinónimos. Y sigo con la duda de por qué no se quería abrir a estas instrucciones particulares, porque de la lectura del artículo 44 con el procedimiento de la representación, queda claramente establecido que los fiscales regionales sí pueden dar instrucciones particulares y en qué es bastante más amplio que lo que estamos poniendo aquí para el fiscal nacional a los fiscales regionales. Pero sí, los fiscales regionales pueden dar instrucciones a los fiscales del resto de su región. Y cuando se habla de la autonomía de los fiscales, en el artículo 2 de la ley, la autonomía es para todos los fiscales, es decir, uno también podría decir que los fiscales adjuntos también tienen autonomía para llevar adelante los casos que les son asignados. Entonces, ¿por qué en un caso sí y en otro no? En el artículo 3 de la ley también se establece, ¿no es cierto?, que en el ejercicio de su función los fiscales del Ministerio Público
deberán adecuar sus actos, no, perdón, no dice deberán, adecuarán sus actos, que también es imperativo, a un criterio objetivo, velando únicamente por la correcta aplicación de la ley. Y en el sexto, inciso segundo, decía que los fiscales deberán cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la duplicidad o interferencia de funciones. Es decir, están establecidos en la ley tanto la autonomía para ejercer, pero también aquellos casos en que puedan darse las instrucciones particulares. Solo, en este caso, al pareciera, de los fiscales regionales a los fiscales, al resto de sus fiscales. Yo sigo diciendo, ¿por qué no entonces? ¿Por qué tanta reticencia que el fiscal nacional no pueda dárselo a los fiscales regionales? Si es como la misma analogía, fiscal nacional a regionales, regionales a los que ellos tienen. Eso, presidente. Gracias. Antes de darle la palabra al fiscal nacional y al ministro de Justicia, Pedro, sería importante que, yo creo que está trabada la discusión, demos una vuelta y yo voy a poner en votación el texto. Pediría que circunscribiéramos la intervención a esos conceptos. El presidente, volviendo sobre el punto inicial, después de la explicación del ministro, el fiscal nacional me da la impresión de que el concepto más bien es un eufemismo, ¿no? Que vendría a ser una subespecie o derechamente por no querer llamar instrucción particular a algo que en la práctica y en derecho va a ser una instrucción particular. Entonces ahí tengo mis dudas si lo que plantea el ministro es correcto o no, de que si le colocamos esta instrucción en particular podría generar error interpretativo o problemas jurídicos. Yo, lo personal, creo que no. Por el contrario, creo que la expresión que se está colocando hoy día eventualmente puede generar algún lío interpretativo. Y lo segundo, para cerrar el tema, que esto ha sido largamente discutido, yo lo dije del día 1 cuando presentaba esta indicación, yo soy un convencido que el Ministerio Público tiene un problema de diseño, que probablemente cuando se originó la reforma, por allá por los años 2000, era un diseño que funcionaba, pero hoy día no sirve. Y hoy día no hay que olvidar que el Ministerio Público lo que busca al final del día es el interés general de la sociedad para que el Estado haga valer el poder punitivo respecto de quien ha cometido un delito. Y en esa lógica, lo que parece obvio, que el que está a cargo de la institución tenga algo que decir respecto si hay un subalterno que está en el último rincón del país que no está haciendo bien la pega, que hoy día no lo puede hacer. Entonces, esa es la lógica que debiera primar en el artículo, es tener presente eso. O sea, lo que estamos buscando es que el correcto velar de la institución para ejercer el poder punitivo del Estado. Y eso hoy día no puede quedar entregado al criterio o al buen o mal criterio que puede tener un fiscal, y el jefe del servicio no puede decir nada al respecto. Entonces, probablemente esto debiera ser una discusión mucho más larga, pero hoy día, para abordar el fenómeno de criminalidad que tenemos, de poder hacernos cargo de un mal diseño que hoy día no funciona, esta es una medida que yo creo que es en la línea correcta y además ha quedado con suficientes bordes, porque yo quiero recordar que la indicación original lo que pretendía era que el fiscal nacional pudiera dictar cualquier tipo de instrucción particular, en cualquier causa sin límite, porque además lo que yo creo que corresponde, porque la lógica del legislador, cuando se crea la reforma y la que hemos mantenido en el tiempo, es que si estamos nombrando un fiscal nacional que además tiene un proceso de selección que es bastante complejo, es porque queremos que ese fiscal efectivamente haga valer el interés de la sociedad en la persecución penal. Gracias, presidente. Fiscal, ministro. Gracias, señor presidente. Yo quisiera precisar lo que he tratado de transmitir, que en lo que quizás no fui claro. Yo entiendo que en este texto, para que pueda ser interpretado de manera simple y sin errores, la expresión medida tiene que ser interpretada en el sentido de que es sinónimo de instrucción particular. No, por razones de redacción se está interpretando de esa manera. Si se entiende de otra forma, va a dejar abierto un espacio que no se entiende, y yo pido entonces que se defina. Porque de otra manera resulta que se están regulando atribuciones del cargo que yo ejerzo, que si me excedo en esas atribuciones tengo, por supuesto, cierta responsabilidad legal, y yo no advierto cuál es la diferencia entre una medida y una instrucción particular. No sé si son cosas distintas, decir una medida no es una instrucción particular, no sé si las medidas son una subclase de las instrucciones particulares y hay instrucciones particulares que no son medidas. Yo entiendo que esta regla, para poder ser interpretada de forma clara, debiera entenderse que instrucción particular, que una medida es una instrucción particular y que se está ocupando como sinónimo. Eso es lo primero. En lo segundo, señor presidente, es que, a ver, en nuestro régimen constitucional, como ustedes saben, el constituyente, cuando crea el Ministerio Público, no regula esto en las instrucciones generales y particulares. Esto no está en la Constitución. Esto está en la ley orgánica. O sea, deja al legislador que resuelva cuáles son esas atribuciones. Hasta la última reforma constitucional que crea la Fiscalía Supraterritorial, y en la que el constituyente sí decide que en el caso de la Fiscalía Supraterritorial
más allá de lo que opina el legislador, el fiscal nacional sí va a tener la posibilidad de dictar instrucciones particulares. Pero para estos otros casos, que son los casos de todas las fiscalías regionales en general, ¿no? Es el legislador, el constituyente deja al legislador resolver. Por lo tanto, ese es nuestro régimen. Nuestro régimen de instrucciones particulares y generales es simplemente legal para los casos que estamos viendo. Luego, quisiera, y también el constituyente toma una decisión que es importante, y voy a propósito de una observación que hace la senadora Pascual, y que consiste en lo siguiente: el constituyente decide no que el Ministerio Público no forme parte del Poder Judicial, lo saca del Poder Judicial. O sea, en otros países, en Colombia forma parte del Poder Judicial, en Italia forma parte del Poder Judicial, en Chile no forma parte del Poder Judicial. ¿Cuál es la importancia de eso? La importancia de aquello es cómo se entiende la autonomía. Porque la autonomía del Ministerio Público es externa, pero no interna. Es decir, nosotros somos autónomos respecto al Poder Judicial, somos autónomos respecto al Ejecutivo, somos autónomos respecto al Legislativo, pero internamente, en la unidad de acción, o sea, impone a todos los fiscales el deber de actuar de la misma manera. O sea, no, es un oxímoron decir que la unidad que debe privilegiar la autonomía de cada fiscal y además la unidad de acción, porque aquí la unidad de acción se encuentra establecida precisamente para limitar esta supuesta autonomía o independencia de los fiscales. Que contrapuesto a lo que ocurre con la Defensoría, que es todo lo contrario. La ley está establecida para asegurar la independencia del defensor, para que respecto de esa persona en particular a la que está defendiendo, ese defensor sea libre y autónomo respecto a la institución, protegerlo de la dirección de la institución. Y también en el caso judicial todos conocemos lo que significa independencia judicial. Pero en el caso del Ministerio Público es todo lo contrario. El Ministerio Público está definido para que sea la institución la que persiga. Por supuesto tiene que existir cierta independencia técnica porque cada caso es distinto uno de otro y es necesario que cada fiscal, que son profesionales hoy día altamente especializados, puedan tomar las decisiones concretas en cada caso que permitan que el caso avance bien. Pero lo que rige el Ministerio Público es el principio de unidad de acción y esa unidad de acción limita y restringe la independencia y autonomía de cada fiscal. Eso no existe. Y quiero en eso ser muy claro. Es la institución la autónoma. Porque eso es lo que nos permite, eso nos libra de la arbitrariedad. Eso es lo que nos protege de la arbitrariedad. Y de ahí entonces la importancia de poder salvar esta regla, ¿okay?, que permite complementar o fortalecer la capacidad del fiscal nacional de propender o de favorecer la unidad de acción. Porque tal como les he dicho, la capacidad de solo controlar aquello por la vía de instrucciones generales debidamente fiscalizadas, como se establece en la ley de fortalecimiento con un sistema de fiscalizaciones y supervisiones, no alcanza, porque la creatividad del legislador, de quien está dictando ese oficio o esas reglas generales, como ustedes muy bien saben, es insuficiente. Uno encuentra muchas veces situaciones que escapan esa creatividad o esa previsibilidad, y por eso me parece que es una muy buena propuesta la que está contenida acá, en la propuesta, en esta indicación del Ministerio de Justicia, para asegurar aquellos casos que no es posible resolver por la vía de instrucciones generales, que por supuesto, tal como dijo la senadora, es cada día necesario ir fortaleciendo e ir enriqueciendo y actualizando. Gracias, presidente. Gracias, fiscal. Tiene la palabra el señor ministro. Señor presidente, su señoría, yo quiero ser bien transparente y con todo respeto a todos quienes están presentes. Yo entendía que estábamos de acuerdo en la redacción con el Ministerio Público. La distinción entre instrucciones y medidas en juicio del Ejecutivo no es un eufemismo, es una distinción jurídica clara y es por lo siguiente. Y disculpen que me extienda un poquito. La razón fundamental sobre la cual está construido, tal como señala el fiscal nacional, en el caso de la autonomía del Ministerio Público, cuando se diseñó, separado del Ejecutivo por un lado y separado del modelo de ministerios públicos judiciales, es que tenía que tener contrapesos internos. Quiero recordar que el Ministerio Público, de hecho, no tiene contrapesos administrativos externos tampoco. Eso explica la figura del Consejo General y explica que no como cualquier jefe de servicio que tiene competencia de instrucción en sus servicios, el fiscal nacional carece de esa atribución en lo que está vinculada a las acciones procesales y por eso requiere de la aprobación del Consejo General. Eso también es relevante por lo siguiente, porque en la actualidad la ley prohíbe explícitamente al fiscal nacional dar instrucciones particulares. Yo quiero dejar eso en evidencia porque ese es el texto actual de la ley. Y la razón por la cual nosotros llegamos en supraterritorial a instrucciones particulares es reconociendo que esa competencia no la tiene el fiscal nacional. Si queremos dar un paso hacia una cosa distinta, en opinión del Ejecutivo, yo quiero ser bien transparente como lo ha sido el senador Araya. Entonces cambiemos el modelo, lo que está haciendo esta regla es cambiar el modelo, si uno entiende que el fiscal nacional podría tener competencia e instrucciones particulares,
es cambiar el modelo del Ministerio Público. Y yo prefiero que en eso seamos explícitos, para evitar cualquier tipo de controversia en el futuro. El Ejecutivo entiende que la opinión del Ministerio Público, que fue la que expresó el fiscal nacional en la sesión anterior, el fiscal nacional no considera al Ministerio Público que el fiscal nacional no debiera tener una potestad de instrucción particular general. Y que el único caso de instrucción particular, así en términos sin bordes, es aquel que está en la Fiscalía Supraterritorial. Y que, por lo tanto, en este caso, la razón por la cual existiría este tipo de atribución es lo que tampoco satisfizo la sesión anterior, pero que en estricto rigor es un mecanismo de corrección, que es cómo abordar el no seguir instrucciones generales por dos motivos, o porque se incumplen, o bien, como se ha señalado, porque la instrucción general no cubre todas las hipótesis. Entonces, el dilema central es el siguiente, o esta es una facultad excepcional para corregir y para intervenir para garantizar el cumplimiento de una instrucción general, o le entregamos derechamente instrucciones particulares al fiscal nacional. Lo único que quiero decir es que en esta segunda parte yo prefiero que la discusión sea directa, porque está en juego, en rigor, el diseño del Ministerio Público. Puede que vuestras señorías consideren hoy día que el modelo del Ministerio Público, como se diseñó en términos originales, no satisface la situación actual, pero yo no dejaría una situación intermedia. Por eso, mire, los conceptos jurídicos y las categorías jurídicas, con todo respeto, senadora Araya, no son eufemismos. Y los profesores de Derecho pasan tiempo en sus facultades enseñando conceptos, características y elementos porque los conceptos jurídicos tienen un valor. Y no es lo mismo una instrucción general, una instrucción particular, que una medida para garantizar el cumplimiento de la instrucción general. Si queremos hacer sinónimo, entonces, lo que quiero decir es que es como la contradicción. La ley explícitamente dice que no puede dar instrucciones particulares, salvo en el artículo 18, y a continuación permite dar instrucciones particulares. Entonces yo creo que es conveniente transparentar que lo que está detrás de esto no es simplemente la discusión sobre instrucciones particulares, sino que sobre un modelo de Ministerio Público, y eso creo que es mejor ser transparente. Senadores tienen la palabra, Luz, Claudia y Pedro. Gracias, presidente. Acá no estamos permitiendo las instrucciones particulares a todo evento, ¿cierto? En la propuesta del Ejecutivo se están permitiendo para que las pueda dar sobre las diligencias investigativas y las actuaciones procesales que considere pertinentes. Ya. ¿Qué puede? Y a mí me gustaría, entendiendo la explicación que da el ministro y entendiendo que puede haber una diferencia en el significado de medidas específicas y instrucciones particulares. Si acá dice medidas específicas sobre las diligencias investigativas y las actuaciones procesales que considere pertinente, ¿qué puede hacer si esto se aprobara así el fiscal nacional? ¿Y cuál sería la diferencia de lo que pudiera hacer si solo cambiara medidas específicas por instrucciones particulares? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que va a poder hacer en un caso y en otro no? ¿Por qué en esta redacción no se podrían entender como sinónimos? Además que, claro, es raro que para la supraterritorial pueda el fiscal dar instrucciones particulares y que luego los fiscales regionales sí se las puedan dar a los fiscales adjuntos, pero no se puedan dar para los fiscales, para el fiscal nacional al resto. Pero me voy de esa discusión. Solamente quiero saber qué cambia si en vez de medida específica dicen al ministro, dice y al fiscal, dijera instrucciones particulares. Limitado con lo siguiente. ¿Le parece, colegas, que contesten esa pregunta antes de lo de ustedes? Ministro o fiscal, si pueden contestar la pregunta.
Señor presidente, por su intermedio, y en esto solo comprometo la interpretación jurídica del Ejecutivo. La manera en que está redactada el texto actual del artículo 17, en términos que prohíbe la instrucción a ordenar realización de actuaciones particulares, salvo la remisión al artículo 18, que es el caso donde el fiscal nacional asume de oficio las investigaciones, entiende que las instrucciones particulares están asociadas directamente a la investigación, es decir, cuando está a cargo de la investigación. En el caso de la Fiscalía Supraterritorial, el Ejecutivo entiende que la razón por la cual quedó que el fiscal nacional pueda dar instrucciones particulares tiene que ver con la naturaleza del fiscal supraterritorial, que en estricto rigor es un funcionario de exclusiva confianza del fiscal nacional. Por lo tanto, el que subyace al ejercicio de la potestad ahí es el fiscal nacional. En la figura que se está incorporando es una figura para garantizar unidad de acción, en fin, es cuando tenemos dos hipótesis. Uno es cuando existen incumplimientos que están asociados a la adecuada actuación integrada por parte del Ministerio Público de Instrucciones Generales, pero la investigación sigue estando en manos de quien corresponde. Y en segundo lugar, en las medidas específicas sobre diligencias específicas, en aquellos casos en que se puede comprometer gravemente, no cualquier cosa, gravemente la unidad de acción. En ambos casos, lo que hace, en opinión del Ejecutivo, el fiscal nacional en esos momentos es intervenir en subsidio de algo que no se está ejecutando adecuadamente. No es una competencia propia, inherente, que es la que uno entiende que es la instrucción particular. De lo contrario, el riesgo interpretativo que ve el Ejecutivo de calificarlo de instrucción particular es que entonces sea el símil de lo que tiene la Fiscalía Supraterritorial, ¿no? En esas dos hipótesis, en cuyo caso uno debiera definir los bordes. Y luego, la referencia que hace la ley en por qué no se pueden dar instrucciones particulares, salvo en el artículo 18, es un criterio interpretativo que en opinión del Ejecutivo debiera mantenerse, salvo que quisiéramos cambiar la fórmula. Por eso, para efecto de evitar interpretaciones futuras, en el entendido que una medida es una orden, que una instrucción puede ser calificada de una orden, en fin, pero para efecto de que esos dos conceptos, instrucción general e instrucción particular, tienen dos significados jurídicos muy precisos en la ley orgánica del Ministerio Público, es esa distinción, en el entendido que es una intervención excepcional, tal como lo señaló el fiscal nacional en la sesión anterior, en el entendido que, y esto que creo que es relevante para el efecto de la historia de la ley, que la autoridad del Ministerio Público, máxima del Ministerio Público, considera que el fiscal nacional no debiese tener facultad de instrucción particular amplias, salvo la Fiscalía Supraterritorial, y en este caso. Esa es la razón por la cual el Ejecutivo ha instado por una redacción de este tipo. Eso simple. Gracias, ministro. Señor fiscal. Bueno, por las razones por las que plantea el señor ministro es que me parece que la forma de interpretar esta regla es entender que son sinónimos la expresión medida con la expresión instrucción particular. Porque efectivamente son, como es al fiscal nacional a quien le corresponde aplicar esta regla, y los bordes no están claros, las distinciones entre una y otra no son claras, es que es conveniente entenderlas como sinónimos. De otra manera, no cuesta advertir la diferencia entre una y otra. Entiendo que existe un interés en que la tenga, pero nosotros hemos insistido, dígame, de manera quizá tan la majadería, que no advirtiendo diferencias entre una y otra, para poder coincidir en esto, es que entendemos que son sinónimas, muy restrictivas, excepcionales, que constituyen una regla, una excepción a la regla general, por eso están ubicadas en este artículo, a continuación de la prohibición general, limitadas exclusivamente a aquellos asuntos los que tengan que ver con resguardar la unidad de acción, y no en cualquier caso y de cualquier manera, tal como ha señalado el ministro por las reglas generales que él mismo ha planteado. Gracias, fiscal. Pedro y Claudia. Y luego vamos a ponerla en votación. Gracias, presidente, por su intermedio al ministro de Justicia. Yo lo he dicho del día 1. O sea, yo estoy convencido que el Ministerio Público está agotado en la institución que tiene. Y esto no es una opinión mía, es una opinión de la academia, de los operadores del sistema, incluso de los ideólogos e ideólogas de la reforma, con hemos conversado largamente el tema. Y hoy están contestes que el diseño del Ministerio Público hoy día no le da el ancho para combatir la criminalidad actual. Entonces, frente a eso, la pregunta hoy es ¿qué es lo que hacemos? ¿Dejamos el modelo como está o vamos a un cambio profundo? A mí me gustaría un cambio profundo, pero sé que la envergadura de ese cambio probablemente van a ser 2, 3 años, si es que no es más. Pero entre medio no podemos dejar algo que no está funcionando. Entonces, por eso vamos a lo que es la principal tarea del legislativo como colegislador, buscar soluciones. Y esta solución intermedia lo que busca es hacerse cargo de un problema real y concreto que tiene hoy día la institucionalidad. Entonces, en eso yo creo que efectivamente tenemos que avanzar, porque probablemente, aun cuando el ministro Cordero quisiera avanzar, el gobierno que viene
probablemente presentará un proyecto de modernización del Ministerio Público en un sentido amplio, estructural respecto de cómo funciona. Lo segundo, a mí tampoco me hace mucho ruido que haya una regla general y hayan excepciones. O sea, nuestra legislación está llena de reglas generales y contraexcepciones de las contraexcepciones. Entonces, que acá haya una que permite una instrucción particular versus dos reglas generales, yo le resto dramatismo. Y lo último, presidente, termino, le voy a pedir como esto se va a votar, quisiera votar que además se votara con el concepto de instrucciones particulares para evitar las dos interpretativas. Porque si acá el Ejecutivo tiene una opinión de qué es lo que entiende por esto y el fiscal nacional nos está diciendo algo diametralmente opuesto, yo tiendo a compartir la opinión de la Fiscalía, que eso sería eventualmente una subespecie de instrucción particular, mejor dejar claridad en el concepto a fin de evitar esta polémica posterior que se pueda armar. Claudia, por favor. Gracias, presidente. Yo quiero reiterar mi opinión, a mí precisamente de la última ronda, digamos, completa de opiniones. Vuelvo a profundizar las inquietudes. Creo que un cambio del modelo y del diseño del Ministerio Público, bienvenido sea, pero con un diseño completo, o sea, con una discusión que nos pudiera aportar con rectorías, digamos, en materia de, como se discutió también la reforma precisamente, para poder instaurar esta institucionalidad, digamos, y desde esa perspectiva entiendo las necesidades, pero no me satisfacen las soluciones intermedias que se están dando en este momento. Eso es un poco lo que quiero plantear. Y desde esa perspectiva, quiero volver a ratificar la semana anterior, digamos, antes de la territorial que venimos llegando ahora, se había estado conversando además las propuestas en materia de las medidas correctivas, etcétera, y hoy día se avanza inclusive, y así todo, si esto queda más encima como instrucción particular, yo insisto, creo que aquí se dieron cuenta de diagnóstico, los diagnósticos decían falta de instrucciones generales, falta también de unidad de acción de repente y por lo tanto las medidas para que se haga la unidad de acción como corresponde. Y desde ese punto de vista yo por lo menos me inseguriza votar la indicación entonces que avanza aún más para estatuir ya no solo la excepción en la Fiscalía Supraterritorial, que entiendo que además efectivamente al ser de confianza exclusiva, digamos, de quien del fiscal o la fiscala nacional, va a tener toda la responsabilidad. En este caso siento que va a tener además responsabilidad y que, insisto, que no está tampoco refrendado después en el 44, en el artículo 44, responsabilidad sobre todas y cada una de las instrucciones particulares que se den en procedimientos específicos o investigaciones específicas, causas específicas. Eso. Gracias, senadora. Señor secretario, vamos a poner en votación el texto. Nosotros tenemos una propuesta a disposición, que es para que lo tengamos todo subrayada. Es bueno aclararla porque como teníamos una anterior, es la última para todos los efectos. En votación el artículo 17, que como señalaba el señor secretario, es la letra A. Ya. Entonces, señoras y señores senadores. Luz. Presidente, yo no tengo problema en aprobar como viene la propuesta, con el concepto de medidas específicas, pero lo que no puede pasar es que en la historia de la ley no digamos qué es lo que entiende al menos la mayoría de la comisión por medidas específicas, porque si no, cuando vayan el Ministerio Público va a decir una cosa y el Ejecutivo va a decir otra. Senadora, para no redundar en la discusión, yo creo que se ha expuesto por el Ejecutivo la posición y yo creo que cada uno al fundamentar el voto para la historia de la ley puede hacer la precisión, pero vamos a votar el texto en los términos que el Ejecutivo lo ha señalado y lo ha argumentado. Estamos votando el artículo 17, letra A. La enmienda a la letra A en los términos propuestos por el Ejecutivo. Senadora Pascual. Yo voy a votar en contra, puesto que no me convence el avance hacia la instrucción particular.
que es lo que se ha estado largamente discutiendo. Creo que tendríamos que haber mantenido lo que estaba y solo haber dejado medidas correctivas para cumplir con la unidad de acción, que es lo que se diluye precisamente en esta nueva redacción del Ejecutivo. Senador, señor Araya. Voy a votar a favor de la propuesta que trae el Ejecutivo en el entendido que las medidas específicas son instrucciones particulares. Senador García, a favor. Senadora Gensperger. Presidente, yo voy a votar a favor de la norma también, entendiendo que en este caso específico, en esta redacción, medidas específicas o el concepto de medidas específicas establecido en el 1, 2, 3, en el inciso tercero, ¿no? Párrafo tercero de la letra A del artículo 17, medidas específicas son sinónimo con instrucciones específicas. A favor en ese sentido. Vota a favor. Señor presidente. A favor. A favor. Resultado de la votación. 4 votos por la afirmativa, 1 en contra. Aprobada la enmienda a la letra A. Estamos entendiendo que se está aprobando con modificaciones la indicación número original. 5, original. Pasamos a la letra C. B. La vista ok. Sí, perfecto. La letra B no tiene propuestas de enmienda. Aquí hay una propuesta que entiende la Secretaría que está relacionada con la enmienda que hicieron con anterioridad. Y si ustedes pueden observar, en la letra C vigente, estoy leyendo la página 12 del texto comparado, dice crear previo informe del Consejo General unidades especializadas para colaborar con los fiscales a cargo de la investigación de determinados delitos. Y el Ejecutivo está proponiendo agregar en esta letra C lo siguiente. Con todo, el fiscal nacional podrá determinar mediante una instrucción general los casos en que la opinión o aprobación de la unidad especializada respectiva, expresada fundadamente en un informe técnico, será requisito para la realización de una diligencia investigativa o una solicitud de una actuación judicial. El incumplimiento de lo indicado en el párrafo precedente será entendido como incumplimiento grave de la instrucción general. Enmienda a la letra C, presidente. ¿Parece? ¿Habría acuerdo? Tomemos la votación. ¿Habría acuerdo? Pregunta a la Secretaría ¿Sí? si la enmienda a la letra C tiene unanimidad de los senadores. Sí. Senadora Pascual, perdón. Yo quisiera argumentar. ¿Va a dar la unanimidad o tomo la votación? Sí, puedo dar la unanimidad, pero quiero argumentar porque es distinto a la Entonces letra mejor A. votemos individualmente y Ya. se argumenta el voto. Ya entiende la Secretaría, entonces que vota a favor la senadora Pascual y va a fundamentar su voto. Sí, voy a fundamentar el voto porque esto es distinto a lo que se está votando en la letra A. Aquí se está reforzando la atribución del fiscal nacional o la fiscal nacional para determinar instrucciones generales a través de las unidades específicas, especializadas, digamos, para poder efectivamente poder tener informes técnicos que permitan tomar las diligencias y las medidas respectivas, por lo tanto correctivas, digamos. Desde esa perspectiva, esto me parece más pertinente que lo que estaba en la letra A. Continuamos. Senadora Araya. A favor de la indicación, pero yo tengo una interpretación distinta a la que está haciendo la senadora Pascual. Lo que pediría que el Ejecutivo y el Que después me han hecho el punto, lo hacemos al final en la... Senador García. A favor. Senadora Evensperger. A favor. A favor. Senador Urresti. Perdona, senadora Pascual, estamos en votación, por lo mismo se argumenta, vamos a tomar la votación. ¿Usted necesita alguna información adicional para evaluar la votación antes de terminarla? Sí, porque si la instrucción general no es lo que se profundiza con lo que está dicho acá y se dice que es una interpretación distinta a la que yo acabo de hacer, pediría entonces que se me aclarara porque eso
modifica su... Entonces, paramos la votación. No, aquí hay fair play y que cada votación sea informada en cada uno de las votaciones. A propósito de una aclaración, ministro fiscal. Señor presidente, por su intermedio, solo explicar a vuestra señoría lo siguiente. Esta es una norma que vuestra señoría solicitaron en la sesión anterior, que es un mecanismo de un contrapeso de la actuación del fiscal nacional de la medida o instrucción específica señalada en el inciso anterior. Y esto era relevante en qué casos se requería esa diligencia investigativa para no pasar por encima de quien estaba desarrollando la investigación, podía o no requerir un informe técnico de la unidad especializada. Entonces, dado que esta facultad lo que crea es la unidad especializada, se le entrega la facultad al fiscal nacional para dictar una instrucción general en qué casos, para adoptar esas diligencias, es necesario el informe técnico respectivo y así poder ejercer la atribución de la letra A. Lo planteo en el contexto de que vuestra señoría lo solicitaron como un mecanismo de contrapeso de la actuación del fiscal nacional de la letra A y en ese entendido nosotros propusimos esta norma conjuntamente con el Ministerio Público. Eso, señor presidente. Muchas gracias, ministro. Señor fiscal. Senadora, ¿de qué se trata esto? Por instrucción, esto resuelve una discusión jurídica que ha permanecido durante estos últimos 20 años en el Ministerio Público respecto a las funciones de las unidades especializadas. Ese es el punto. Les planteaba en la sesión anterior, creo que quizá no con la suficiente claridad, que, por ejemplo, los fiscales de droga pueden estar interesados en hacer una entrega vigilada. Las entregas vigiladas implican un esfuerzo logístico importante, pero además un riesgo importante, porque implica que la droga viaja de un país a otro y si fracasa, la droga entra en circulación en el mercado. En consecuencia, implica permitir que un delito siga cometiéndose, incluso favorecer la comisión del delito con el propósito de desbaratar una banda que puede encontrarse en otro lugar, incluso la mayor parte del tiempo ni siquiera en Chile. ¿Okay? Entonces, esa decisión de permitir que un delito se siga cometiendo, en el Ministerio Público se ha considerado, mediante una instrucción general, y de ahí la instrucción general, que requiere una aprobación previa de la unidad de drogas. Pero lo que ocurre es que esa aprobación previa se parece a una instrucción particular, porque implica decirle al fiscal, eso es lo que han sostenido algunos, oye, usted no haga la entrega vigilada. Oye, la causa es mía. Yo decido lo que hago en esta causa en el ámbito de mis competencias. Entonces, lo que se ha dispuesto es que cuando ellas son, lo que contiene esta regla, es que cuando por instrucción general se dispone que es necesario, o sea, que se permita, que por instrucción general se disponga que para ciertas actuaciones es necesaria un informe de una unidad especializada. Ese es el sentido, que hay toda una discusión acerca de si eso es particular o no es particular, y con esto se zanja al final de cuentas la posibilidad de disponerlo. Gracias. Senadores, tomamos la votación. Si ayuda, yo le agradezco a ambas autoridades que ayudan la votación para que el voto pediría, por tanto, la argumentación sea menos extensa, si ayuda las explicaciones que creo que son claras y contundentes de nuestros invitados. En votación, señor secretario. Muy bien, presidente. Senadora Pascual. Sí. A favor. Senadora Araya, a favor. Ya. Senador García, a favor también. Senadora Vesperger, a favor. Señor presidente. A favor, manteniendo que creo que, y esto también es importante consignarlo, que hay una coherencia en lo que el Ejecutivo ha planteado, tanto en la letra A como en la letra C, para las peticiones que hemos señalado y resolviendo lo que el Ejecutivo se comprometió en la sesión anterior para resolver esta situación. Voto a favor. Vota a favor. Resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguna negativa. Aprobada entonces la enmienda a la letra C. Pasamos a la letra I. La letra I, presidente, que propone el Ejecutivo, dice lo siguiente. Solicitar a las unidades especializadas competentes informes técnicos de una investigación en curso o finalizada. En estos casos, el fiscal regional respectivo deberá entregar toda la información disponible.
letra I. Estamos leyendo la página 4 del texto que ha propuesto el Ejecutivo. Señor ministro. Esto se relaciona también con parte con una indicación del senador señor Araya, y por lo tanto la comisión lo está viendo por esa razón. Señor ministro. Señor presidente, por su intermedio, esta es una redacción que trabajamos conjuntamente con el Ministerio Público, acogiendo la iniciativa del senador Araya, pero realizando una precisión en relación a que son informes técnicos asociados a una investigación en curso finalizada. Esto esencialmente por la lógica de funcionamiento de las unidades especializadas, pero creo que el que está en condiciones de mejor explicarla es el fiscal nacional. Señor fiscal. Gracias, señor presidente. Existía una discusión interna respecto de si cuando una unidad especializada solicitaba los antecedentes de una carpeta de investigación, la Fiscalía Regional estaba o no estaba obligada a remitir los antecedentes íntegros para emitir una opinión. Este informe, esta regla, salva ese punto. Es decir, establece expresamente, ya que no solo se pueden pedir informes sobre una causa, sino que además está la obligación expresa por ley de que la Fiscalía Regional debe poner a disposición de la Fiscalía Nacional todos los antecedentes relativos a esa causa determinada. Adentro, por favor, le pediría que nuestra secretaría nos ayudara a eso para poder trabajar bien. Gracias, fiscal, por la información. ¿Se le parece en votación? El presidente pone en votación la letra I, propuesta por el Ejecutivo, que es una enmienda aparte de la indicación del senador señor Araya. Senadora Pascual. A favor. A favor. Senador Araya. A favor. Senador García. A favor. Senadora Eversberger. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobado. Bien, en la misma página del documento que trajo el Ejecutivo hay una nueva atribución que está asignada con la letra K y que dice así, letra K, conducir las relaciones internacionales de la Fiscalía, pudiendo establecer las medidas que considere necesarias, especialmente para llevar a cabo las acciones de cooperación internacional, incluida la facultad de suscribir acuerdos para conformar grupos de trabajo o equipos conjuntos de investigación. Letra K. Creo que la explicación es lo que se había conversado, la situación paradojal que no podían establecer acuerdos con transfronterizos, principalmente. Yo creo que fue explicado en extenso en la sesión, en 2 sesiones anteriores, y creo que recoge bien la letra. ¿Si le parece en votación? Pregunta la Secretaría, ¿habría unanimidad para aprobar esta enmienda? Ya. Entonces, 5 votos por la afirmativa, senadora Pascual, senador Araya, senador García, senador Eversberger, senador Durresti. Bien, señor presidente, hay una parte de la indicación del senador señor Araya que está en una modificación a la letra G, que habría que tomar alguna resolución. No sé si el senador la va a mantener o la va a retirar. Ya, está retirada entonces esa parte de su indicación. Retirada. Bien, deberíamos pasar entonces ahora en el orden del proyecto al análisis de la enmienda que está en la página 14 del texto comparado. Les pido que volvamos porque tenemos que terminar de votar las indicaciones que recaen en el artículo 17 antes de pasar a otro. Explico para que mantengamos página 14 del texto comparado, el comparado que les preparamos. Es una indicación del honorable senador señor Flores para agregar un número nuevo en este artículo 17. Dice, asimismo le corresponderá determinar los casos en que las adquisiciones de bienes y servicios estarán excluidas de la Ley 19.886 de bases sobre contratos administrativos y suministro y prestación de servicios. Dicha exclusión solo podrá referirse a las que sean necesarios para prevenir riesgos a la seguridad pública y garantizar el éxito de la investigación y la persecución penal, la seguridad de los fiscales y funcionarios o para la apertura o adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos, exclusiones que deberán establecerse por resolución fundada.
Señor presidente, señoras y señores senadores, la Secretaría tiene una duda respecto a la admisibilidad de esta materia, porque en el artículo 65, inciso cuarto, número 3, se vincula la contratación de servicios y comprometer la responsabilidad financiera y presupuestaria del Estado, y podría haber alguna vinculación entre estas materias que vienen en la indicación del senador señor Flores. Eso, señor presidente. Ofrezco la palabra al Ejecutivo. Señor presidente, por su intermedio, lo primero que debiera decir es que recientemente el Congreso, en diciembre del 2023, incorporó al Ministerio Público dentro de la Ley de Compras Públicas. Sin embargo, lo que contiene esa indicación es probablemente objeto de deliberación y de razones que probablemente el Ministerio Público podría explicar, pero no en una sesión pública, señor presidente, por la naturaleza del tipo de adquisiciones y los ejemplos que puede utilizar el fiscal nacional para este evento. Señor fiscal. Señor presidente, comparto el planteamiento del ministro de Justicia en orden a la justificación de la regla. Entonces, no sería razonable que fuera público. Por eso, Un segundo. Solo con un tema desde el punto de vista operativo. Nos quedan 10 minutos, podemos prolongar. Declarando la secreta, alcanzamos a tomar una decisión sobre eso. Yo voy a declarar de todas maneras la argumentación que hace a mí me parece, señor presidente, que es bastante obvio. O sea, créame que los motivos son bastante sencillos y son de fácil comprensión. Señor presidente, por su intermedio, sin perjuicio que en una parte de una sesión secreta el Ministerio Público puede explicar las razones que están detrás de esto, el Ejecutivo considera que es conveniente establecer una cláusula similar a la que podrían existir en otros ámbitos con lo referente a resguardo. Este tipo de cláusulas son posibles en la medida que existan mecanismos de pesos y contrapesos adecuados. Nosotros podemos trabajar con el Ministerio Público una propuesta, pero creo conveniente que vuestra señoría escuche las razones por parte del fiscal nacional en una sesión respectiva. Ayúdenme, por favor, en lo formal. Partamos, queda... A propósito, para quienes están siguiendo esta discusión, vamos a dejarla pendiente. Yo le pediría al Ejecutivo con el Ministerio Público que nos ayudaran a perfeccionarla, sin perjuicio de eso, ministro, si hay precisión en ese sentido, salvamos cualquier objeto de admisibilidad y partimos con una sesión secreta para estos efectos de explicar el contexto. Pero yo les pediría que precisaran, principalmente con la observación que hacía el ministro de que ya se había consignado a través de una ley del 2023, y partamos con eso a la próxima sesión. Fiscal. Presidente, yo lamentablemente la próxima semana no estoy. Toda la semana. No estoy toda la semana. Pero la explicación es simple. La explicación no es muy compleja. La justificación... Nosotros podemos aprovechar la explicación del ministro, del director ahora, para salvar esa situación y votamos. ¿Con qué nos quedamos pendientes? Entonces escuchemos esa situación. Pediríamos, vamos a declarar... Hago una propuesta. Lo que pasa es que yo le pediría al fiscal nacional y al ministro que vieran si en el proyecto hay alguna otra norma que debiera tener carácter de discusión secreta, y probablemente lo más conveniente sería que realizáramos una sesión secreta a fin de abordar todas esas normas y continuar con lo público ahora. Pedro, que creo que esto incide en algo bastante administrativo, y yo creo que son adquisiciones. Entonces aprovechemos esta oportunidad para que no nos perdamos luego en la votación. Podemos votar sin la concurrencia del fiscal porque va a dar la explicación y el Ministerio prepara una mejor redacción en lo que corresponde. Le pedimos que se declare secreto. Se declara secreta la sesión y pedimos dejar la sala aquí.